Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Estamos de vuelta, gracias por permanecer con nosotros. Mientras la crisis entre Colombia y Venezuela escaló al campo diplomático con el llamado a consultas de embajadores en Bogotá y Caracas en los límites entre ambas naciones, cientos de niños padecen las consecuencias del cierre de la frontera. Al menos 140 menores deportados están viviendo en carpas. Los testimonios de quienes hoy tienen un futuro incierto tras ser deportados desde Venezuela son desgarradores. En el día, una peregrinación, un drama, una crisis, cientos de colombianos deportados cruzando el río Táchira con sus enseres a cuestas, o mejor, con lo poco que pudieron rescatar antes de ser deportados desde Venezuela y sus casas demolidas. En la noche, imágenes que bien podrían hacer parte de los momentos posteriores a un desastre natural. Niños, adultos y ancianos durmiendo a la intemperie, lejos del calor de un hogar. Pero estos no son los efectos de un terremoto, son los efectos de las medidas adoptadas por Nicolás Maduro contra miles de colombianos que habían decidido construir su futuro en el vecino país. Estamos durmiendo, como quien dice, con la lluvia y con ese trasnocho y sin techo y sin nada. Pero ante la humillación de quienes retornan al país que los vio nacer, un aliento de patriotismo. Se trata de las notas del himno nacional de Colombia, que se escucharon del otro lado del río, gracias a un vehículo con un potente sonido que les hizo recordar a estos miles de colombianos que están de vuelta a su país de origen. Estamos ayudándole a estas familias, a estas comunidades que lo perdieron todo de la noche a la mañana. Por el puente son más de 1000 los colombianos que han sido deportados. Pero por estas trochas son más de 5000 las personas que han salido huyendo de las autoridades venezolanas. En los 60 albergues del lado colombiano, los niños muestran el rostro más doloroso del éxodo de colombianos, que tiene un futuro incierto. Ya que pues tiene que tener uno su casa, su comodidad para venir a pasar por esto, es difícil. No tengo ya más palabras que decir. Son más de 360 colombianos, de los cuales 140 son menores, quienes con algunos juguetes en improvisadas carpas pasan el tiempo de una crisis que solo sus padres pueden entender. Una personita de estas que hasta ahorita está comenzando a vivir y tenga que soportar todas estas incomodidades. Nosotros los adultos pues somos más fuertes y al fin y al cabo resistimos todo. El éxodo de colombiano también le duele a algunos venezolanos y Gleider Galvis es una prueba de ello. Se encadenó en la sede de migración en Colombia como símbolo de la injusticia que comete su gobierno. A mí lo que me motivó, el día que me motivó, dije no más, no aguanto más, fue ya ver los niños. Saber que estaban separando a madres de niños, eso es una realidad, eso no es mentira. La canciller puede estar diciendo una cosa, pero eso es una realidad, señora. Se cumple el 9º día de drama humanitario, una pesadilla que miles de colombianos esperan que termine más pronto que tarde. Les recuerdo quiénes son nuestros invitados. En el estudio, el senador del Partido de Unidad Nacional, Mauricio Liscano, la senadora del partido opositor Centro Democrático, Paloma Valencia, y desde Neiva se une a este panel en este momento el congresista Rodrigo Lara Restrepo, quien es además el director nacional del Partido Cambio Radical, que hace parte de la coalición legislativa que apoya al gobierno del presidente Juan Manuel Santos. A propósito, doctor Rodrigo Lara, buenas noches, y le quiero preguntar su opinión sobre este cambio de lenguaje, tanto del presidente Santos como de la oposición del expresidente Uribe con respecto a este tema. Hola, Yamil, pues esperemos que esta sea solo una breve tormenta. Sin embargo, yo me temo que la situación puede continuar siendo muy tensa en los próximos meses. El gobierno del señor Maduro hoy está a la deriva. La economía venezolana está viviendo una muy profunda crisis
Y el señor Maduro y su régimen hoy prácticamente no tienen nada que perder. Ellos necesitan suspender o buscar un motivo para anular las elecciones del mes de diciembre, que a todas luces van a perder, y desde hace ya varios meses tienen una verdadera estrategia con los decretos de zona marítima de tratar de encontrar un enemigo externo, un chivo expiatorio al cual puedan culpar de todas las desgracias que hoy vive el pueblo venezolano. Y claramente este asunto es, tiene un claro objetivo, y es nuestro país. Entonces yo sí creo que tenemos que estar muy atentos, porque cuando un país como un régimen como el de Maduro no tiene nada que perder, pues es capaz de cualquier acción impredecible. Quiero preguntarle ahora al senador Mauricio Liscano, que estuvo en la zona de frontera en las pasadas horas, si encontró eso que el presidente Maduro llamó bases paramilitares, si hay alguna evidencia o algún testimonio que corrobore que hay bases paramilitares en la frontera, o que existe eso que el presidente Maduro llamó esclavitud sexual. No, no hay nada más infame, no hay nada más mentiroso, no hay nada más injurioso contra el pueblo colombiano que lo que dice el presidente Maduro. Es que las solas imágenes hablan por sí solas. Niños, la mayoría de los que son deportados y que están pasando la Troya son niños. La mayoría de las que están pasando son madres, porque le contaba a usted, Yamid, que las madres se vienen con los hijos porque sus hijos son venezolanos, y como son venezolanos, el bienestar familiar de allá les dice que se pueden venir pero sin los hijos. Entonces las madres, por miedo que le quiten sus hijos, se vienen con los niños, y realmente es indiscriminado. Allá no hay una selección de decir es que este es paramilitar o este tiene antecedentes. No, ellos llegan a barrios y suben a todo el mundo y los deportan. Pero la mayoría de la gente que está pasando es precisamente por eso. Son sus madres con sus hijos por miedo de que el gobierno venezolano se los cuide. De hecho, están violando todos los derechos humanos. Yo escuché un niño que me lo dijo a mí, que decía que la Guardia Nacional decía que dónde estaban las armas, que si era paramilitar. Niños de 14, de 13 años. Es verdaderamente infame, y lo que está sucediendo allí es muy grave, y eso es lo que rechazamos y condenamos. Maduro está loco, y ahí está el problema que tenemos con él, que toda reacción con él no sabe uno dónde pueda terminar. Senadora Valencia, en la bancada del Partido Centro Democrático, ¿ustedes qué han definido? Es decir, pareciera por las palabras del expresidente Uribe en las últimas horas que hay un apoyo a las últimas decisiones del gobierno del presidente Santos, es decir, un respaldo explícito a ello. ¿Hasta dónde llega ese respaldo? Claro, respaldamos las decisiones de las últimas horas del presidente, lamentamos que no hayan sido más oportunas, y creemos que hay que seguir en varios tipos de medidas. Como decía, el tema de UNASUR nos parece absolutamente ridículo. Ahí está el expresidente Samper, colombiano, que parece más venezolano, diciendo pues que sí, que es que hay muchos paramilitares en Colombia. ¿Pero usted duda de los buenos oficios de países como Chile, como Uruguay, como Brasil? Yo creo que hay que buscar más la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y dejar UNASUR quieta, porque en realidad eso es un organismo al servicio de los intereses del régimen de Maduro, como lo ha estado durante mucho tiempo, y por eso consideramos que hay que buscar otras instancias. Y creo que Colombia tiene que empezar a buscar también sanciones a todas esas empresas del gobierno venezolano que tienen asiento en Colombia, como esa famosa Monómeros, que está aquí en Colombia, y que habría que ver cómo se le congelan las cuentas a esas empresas del gobierno venezolano en territorio colombiano. ¿Está usted de acuerdo con una posición en ese sentido, congresista Rodrigo Lara? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que actuar con firmeza, pero no actuar emocionalmente. Es decir, es que no podemos caer en el juego del señor Maduro. Si usted va hoy y le pregunta a la oposición venezolana qué le pide y qué le implora al gobierno colombiano, es que no caiga en el juego, que no le haga el juego al señor Maduro. Hay que actuar con mucha firmeza, pero hay que entender lo que está ocurriendo también en Venezuela. Ellos es como el náufrago que se aferra al primer palo que encuentra, y van a tratar de buscar un permanente colombiano. Están tratando de buscar una confrontación. Pero ¿cómo hacer, doctor Lara, justamente para enfrentar la situación, usar la diplomacia, pero no parecer blandengue, no parecer blando frente a las agresiones de Venezuela? Sí, hay un permanente equilibrio. Nosotros tenemos que estar preparados para cualquier escenario. Nosotros que tenemos que aprovechar, por supuesto, todos los escenarios diplomáticos, pero siempre desde la firmeza, actuando oportunamente, utilizando las notas de protesta y mostrándole al señor Maduro que el país no se deja amedrentar, que el país está unido para defender su dignidad y unido para defender a sus
compatriotas. Y tenemos que aprovechar los espacios existentes. Es decir, yo soy consciente de las limitaciones de UNASUR, he sido muy crítico de las declaraciones que ha hecho el secretario general de UNASUR, pero retirarse en este momento de UNASUR es una reacción emocional. Yo creo que lo que no podemos es ceder espacios. Yo creo que el compromiso de cancilleres de países amigos, serios, como Brasil, como Chile, sin duda nos ayudarán también a ponerle presión a estos excesos. No podemos caer en los escenarios que plantea el señor Maduro de una comisión de la verdad, porque es el victimario tratando de victimizarse. No caigamos en ese juego. Muy bien, señor. En un ratico me cuenta, por favor, cómo se ve desde la provincia colombiana este tema, porque una cosa es la posición que podamos tener nosotros aquí con los senadores y otra cosa es usted que está allá justamente en el departamento del Huila, un departamento, digamos, mayoritariamente agrícola, pero eso será en unos minutos. Quiero mostrarles, mientras tanto, a nuestros televidentes las opiniones de varios de los televidentes que nos han respondido en Twitter a la siguiente pregunta. ¿Cree usted que la Comisión Suramericana de la Verdad, propuesta por Nicolás Maduro a UNASUR, brindaría las garantías para solucionar la crisis fronteriza con Colombia? Aquí están las respuestas. La verdad, todos la sabemos. Maduro lo que está haciendo es faltar al respeto a los colombianos y medios como hace en Venezuela, es lo que dice el señor Luis Carrasquilla. Desde la cuenta @Basilea18 opina lo siguiente, abro comillas, usan el mismo libreto de las FARC, una comisión de la verdad establecida por ellos para salir impunes y posar de víctimas, cierro comillas. Y una tercera opinión en nuestro Twitter. La veremos más adelante, hacemos una pausa, volvemos. Ya regresamos con La Noche.